Buen día, jóvenes. Vamos a continuar entonces revisando un tiempo gramatical más dentro de nuestro plan de estudios, el pasado simple, ¿ok? Past simple o simple past, ¿no? Que es el tiempo gramatical que tenemos que ver el día de hoy. Anteriormente ya hemos visto las formas del presente, ¿no? Simple y continuo, ¿ok? La estructuración gramatical, que es muy importante. Utilizarlo adecuadamente y correctamente, ¿no? Justamente hemos estado viendo esos tiempos gramaticales en cuanto a estructura gramatical, que es básicamente lo que nos compete, ¿no? Cómo estructuramos gramaticalmente por la forma como los evalúa, ¿de acuerdo? Como decía, el día de hoy vamos a ver past simple, ¿ok? El pasado simple, en una segunda parte, es decir, en la estructuración gramatical, porque en la clase pasada hemos visto ya el pasado simple, ¿no? El pasado simple del verbo be y una forma del used to, ¿se acuerdan? ¿No? Ok, bien. Ahora vamos a ver entonces estas formas del pasado simple de todos los demás verbos, ¿ok? Que es lo que tenemos que ver justamente el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver. Past simple. Empezamos por los regular verbs. Ustedes saben, tienen el conocimiento quizás del colegio, que el pasado simple divide sus verbos en dos grandes grupos, ¿no? Verbos regulares y verbos irregulares. A modo de introducción, regulares porque siguen una regla para su conjugación. Irregulares porque no siguen ninguna regla para su conjugación. Así de sencillo, esa es la explicación más simple, ¿no? Entonces es lo que vamos a explicar el día de hoy, ¿ok? So, past simple regular verbs, ¿ok? Vamos a ver. ¿Para qué sirve el pasado simple? ¿Ok? ¿Cuál es el uso que le damos? ¿Cómo lo vamos a entender y cómo lo vamos, esa estructura gramatical, cómo se entiende? We use the past simple to talk about things that happened in the past. Usamos el pasado simple para hablar acerca de cosas que sucedieron en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Aquella acción que empezó y terminó en el pasado y se quedó allí en el pasado. No tiene nada que ver con otro tiempo gramatical, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene que tener en cuenta, ¿ok? El pasado simple es aquella acción que empezó y terminó en el pasado y no tiene nada que ver con el presente. O sea, cuando digo que no tiene nada que ver con el presente, significa que no puede juntarse, no puede unirse con el presente. No puedo traerlos a los dos juntos. Imposible, ¿ok? Entonces, el pasado tiene esta característica, ¿ya? ¿Ok? Ese es el uso, ¿ya? Que hay que entenderlo de manera apropiada y correcta. Justamente el pasado simple es un tiempo gramatical muy amplio, muy extenso, ¿ok? Dentro de la estructuración, dentro del uso también, ¿no? Un ejemplo sencillo, ¿no? Ayer es el pasado y hace 100 años también es el pasado. Por esta razón es que la gramática del idioma inglés y el idioma inglés como tal, cuando habla de experiencias pasadas, ¿no? Pasado simple, usa time expressions, usa expresiones del tiempo, obviamente en el pasado. ¿Por qué? Para decir en qué momento ese pasado tan amplio y tan extenso sucedieron las cosas. Yesterday, ayer. Last week, bueno, pero el término es last, último pasado, ¿no? Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado, el último mes, ¿no? Last year, el año pasado, ¿ok? Ago, ¿no? Hace, en el pasado, ¿no? A year ago, hace un año, ¿no? O sea, con números exactos en el tiempo. The day before, ¿no? Sería como antes de ayer en español, ¿no? A week before, ¿no? Hace una semana, ¿no? O mejor dicho, hace 2 semanas, la semana antepasada, lo decimos en español, ¿no? ¿Okay? In 2010, ¿no? En 2010, ¿no? En la expresión en y mencionamos el año específico del pasado, ¿ok? Estas expresiones pasadas las utilizamos justamente para mencionar y decir, ser más preciso de en qué momento de este pasado sucedieron las cosas. Porque si no lo utilizamos, muchas veces la oración puede quedar como inconclusa, ¿no? Puede quedar como un vacío ahí, sobre todo en el tiempo. Entonces, generalmente y casi siempre usamos estas expresiones del tiempo pasado. ¿Ok? Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Obviamente que también nos ayudan a entender mejor, a identificar también la oración gramaticalmente hablando. ¿Ok? Entonces hay que aprenderlo. No son términos tan complicados tampoco. ¿De acuerdo? Muy bien.
El pasado simple de forma afirmativa. Como ya dijimos, estamos viendo los verbos regulares, ¿ok? La gramática dice que al verbo regular le agregamos ed al final, ¿ok? Para todos los sujetos. Ya no es como el, ¿cómo se llama? El pasado, el presente simple, ¿no? Que separaba sujetos en dos grupos, ¿se acuerdan? El verbo be, que también tiene dos formas, was and were, ¿ok? ¿No? Bueno, para todos los demás verbos, en el pasado simple, ¿okay? No separamos a los sujetos en grupos. Para todos es la misma regla. Si son regulares, agrégale ed al final. ¿Okay? Por ejemplo, el verbo play, jugar, practicar deporte, tocar instrumento. Played, ¿no? I played, ¿no? Pero yo jugué, sería, ¿no? He played, él jugó. We played, nosotros jugamos en el pasado. ¿Okay? Entonces, esa es la gramática sencilla, ¿ya? Entonces, el afirmativo, agrégale ed a los verbos regulares. ¿Ya? Claro, igual para todos los sujetos. Ahora bien, ¿cómo le agregamos ed a esos verbos? ¿Okay? Spelling rules. Hay ciertas reglas gramaticales. ¿Okay? En principio, como ya dijimos, agrégale ed a los verbos. En forma infinitiva, sin el tú, en forma base, como ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, el verbo visit, ¿no? Visitar. ¿Okay? Agrégale ed, visit, visited, ¿no? Como play, played, ¿no? ¿Qué pasa cuando el verbo termina en e? Como love, ¿okay? Amar. No duplicamos esa E, agregamos D nada más, ¿okay? Loved. Sería innecesario pues, agregar otra E, ¿no? ¿Okay? ¿Qué pasa cuando el verbo termina en vocal más Y o Y, vowel plus Y, ¿okay? Igual, agregamos ED. Enjoy, disfrutar, enjoyed, ¿okay? Agregarse. Pero, si el verbo termina en consonante más Y o Y, si la Y o Y antes de una consonante, esa Y o Y cambia por una I latina y agregamos recién ED. ¿Está claro? Study, estudiar, studied. ¿Okay? Entonces, fíjense la diferencia en la gramática. ¿Okay? ¿Cómo agregamos ED? ¿Ya? Si le antecede una vocal, no cambies nada. Si antecede una consonante, esa Y o Y cambia por una I latina y agregamos ED. ¿Okay? Ahora, si el verbo tiene una sola sílaba, una sílaba en inglés es un sonido, un golpe de voz. ¿Okay? Eso es una sílaba, ¿ya? Diferente al español, tengan cuidado, ¿ah? ¿Okay? Y además, ese verbo termina en consonante, vocal consonante, duplicamos la última consonante y agregamos ed. ¿Okay? Por ejemplo, stop, ¿ok? Detener, parar, ¿no? Stopped. Consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Bat, ¿no? O batear o golpear, ¿no? ¿Ok? Bat, ¿ok? Ahí está. Consonante, vocal, consonante. Duplica la última consonante y agregamos ed al final. ¿Ok? Ojo, esta regla aplica para verbos de una sola sílaba. ¿Ok? Que termina en consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Pero por si acaso, esto es stop, un solo sonido, no es stop, no, ¿ah? Stop, puede ser que depende en el silabeo. Cuando el verbo tiene dos o más sílabas, ¿ok? Ahí la regla cambia, ¿ya? Two syllable with stress on second syllable and ending with a single consonant, ¿ok? Si el verbo tiene dos sílabas o más, ¿no? ¿Ok? Y la mayor fuerza de voz, ¿no? El estrés está sobre la última sílaba al final, ¿ok? Ahí también duplicamos, porque si la mayor fuerza de voz está sobre la primera sílaba, no duplicamos nada, ¿ok? Fíjese, permit, permit, ¿no? Permit, ¿ok? Permitted, duplicamos, ¿ok? Consonante, vocal, consonante. Commit, ¿no? Cometer, permitir, cometer. Commit, ¿no? Committed, ¿ok? Commit, ¿ok? Permit, ¿ok? Tiene dos sílabas. Hace la duplicidad cuando la mayor fuerza de voz está sobre la última sílaba, ¿ok? Stress, mayor fuerza de voz, por inglés no hay tildes, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Ahí duplicamos, ¿ok? Si la mayor fuerza de voz estuviera en la sílaba anterior, no en la última, no dupliques nada, agregas ed, ¿no? Si igual hace un verbo regular. ¿Está claro, chicos? Entonces, fíjense, ahí están las reglas gramaticales que hay que tener en cuenta para utilizar justamente estas características que estamos revisando. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar en eso. Fíjense bien, ¿eh? Hay que repasar un poquito esas reglas gramaticales para poder entender mejor, ¿no? Y poder comprender el uso justamente de estas características gramaticales. ¿Okay? Muy bien.
Sigamos. Ejemplos, ¿ok? A ver, ejemplos. Tom phoned his best friend, ¿no? Tom telefonió, ¿no? Llamó por teléfono a su mejor amiga, ¿ok? ED, porque el verbo es phone, telefonear, ¿no? No agregamos ED, sino D nada más, ¿ok? La forma negativa. En la forma negativa, ingresa o hace su aparición el verbo auxiliar, didn't, que es la contracción de did not. Igual para todos los sujetos, uno solo. Y el verbo en forma base. El verbo en su forma infinitiva simple. ¿Okay? Ya no lo cambiamos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la regla? Un solo cambio es permitido en la oración en inglés siempre y cuando la gramática así lo requiere. ¿Okay? En este caso, en el pasado simple negativo, ¿quién va a sufrir ese cambio? El auxiliar, ya no el verbo principal. ¿Okay? Porque ¿qué hace el auxiliar? Justamente auxilia al verbo principal, en este caso su conjugación. ¿Cómo lo auxilia? Prestándole la D que necesita para ser conjugado correctamente en el pasado simple. Simplemente su conjugación. ¿Okay? I didn't play. ¿No? Yo no jugué. He didn't work. Él no trabajó. We didn't watch. Nosotros no miramos, nosotros no vimos. ¿Okay? Entonces, fíjense la gramática. Entonces, solamente en el afirmativo cambias el verbo. O lo conjugas, preocúpate en conjugarlo. En la forma negativa ya no conjugas al verbo. ¿Por qué? Aparece el verbo auxiliar, cumpliendo su función, el de auxiliar al verbo, ayudar al verbo. ¿De qué forma? En su conjugación. ¿Está claro? La regla ya la conocen, hay que aplicarla nada más. ¿Okay? Nada complicado, ¿se dan cuenta? Nada difícil. Y es un solo auxiliar para todos los sujetos. ¿Okay? Muy sencillo. Esa es la característica que tiene el idioma inglés, en su simplicidad. ¿Okay? Por ejemplo, they didn't study for the maths test. ¿No? Ellos no estudiaron para su examen de matemáticas. They studied for the history test. Ellos estudiaron para su examen de historia. ¿Okay? Entonces ahí se pueden dar cuenta ustedes cómo utilizamos justamente estas características gramaticales. ¿Okay? Interrogative, forma de pregunta, de igual manera, ¿no? El orden, verbo auxiliar por delante, did, ya lo conocemos. El sujeto, ¿ok? Un solo verbo auxiliar para todos los sujetos. Y el verbo principal en su forma base, en su forma infinitiva, sin ningún tipo de cambio, ¿ok? Entonces, un solo cambio, y hacemos la razón, ¿ok? Un solo cambio dentro de la gramática, cuando ésta lo requiere. Entonces, chicos, en resumen, solamente preocúpate en conjugar el verbo en forma, la conjugación sea regular o irregular, ¿ah? En la forma afirmativa, nada más. Porque en las preguntas y negaciones, el verbo ya no cambia. ¿Por qué? Porque trabajan los auxiliares. ¿Okay? El verbo auxiliar es el que hace el trabajo. ¿De acuerdo? Did I play? ¿No? Jugué yo jugué. Did he work? Trabajó él, ¿no? Did we like? ¿No? Nos gustó. ¿Okay? A nosotros nos gustó. ¿Okay? Y así lo entendemos. ¿Está claro, chicos? Gramática muy sencilla en realidad, ¿eh? Nada complicado. ¿Okay? Nada difícil. ¿De acuerdo? Did they visit London last year? ¿No? Ellos visitaron Londres el año pasado. ¿Okay? Visitaron ellos Londres el año pasado. ¿Okay? Verbo en forma base. ¿Okay? Last year, especifico el tiempo, ¿te das cuenta? ¿Okay? Del famoso Big Ben, ¿no? El Gran Ben de Inglaterra, ¿no? Londres, bueno. El monumento emblemático de Londres. ¿Okay? Inglaterra. Posible respuesta, yes, they did. Sí, ellos visitaron Londres el año pasado. ¿Okay? Posible respuesta, yes, they did. ¿Okay? Son yes, no questions, ¿se acuerdan? ¿Okay? Trabajo con el mismo verbo auxiliar dentro de la respuesta. ¿Okay? Así de sencillo. Entonces, esa es la forma como construimos o elaboramos esta estructuración gramatical del pasado simple. Bueno, en este caso, verbos regulares, ¿no? Si regulares en realidad no tienen gran diferencia en su gramática. Hay que aprender los verbos nada más. Did Kate walk to school? ¿Okay? Kate caminó al colegio. ¿Okay? Kate caminó al colegio. ¿Qué piensan ustedes? No, she didn't. No, ella no caminó al colegio. Tomó el school bus, no tomó el bus al colegio. ¿Okay? No, she didn't. No de forma negativa. ¿Okay? Y tenemos como de ejemplo. So, grammar practice. A ver, vamos a revisar. Look at the pictures and make through sentences use the past simple. Vamos a mirar los dibujos y vamos a construir oraciones afirmativas, ¿ok? Usando el pasado simple, obviamente, ¿no? Vamos de práctica, ¿ok?
A ver, follow the example. Okay. Dice ask a question, ¿no? Okay. Ahí está, ¿no? Did they ask a question? ¿No? Los cerebrios, ¿no? Ellos, los niños, los alumnos, ellos, ¿no? Hicieron una pregunta, ¿no? Yes, they did, dando la mano, ¿no? Sí, ellos hicieron una pregunta, ¿no? They asked a question, ellos hicieron una pregunta, ¿no? O posible respuesta, no, they didn't, no, ellos no hicieron una pregunta, ¿ok? Esto te lo van a dar, ¿ya? Construimos, ¿ok? A ver, vamos a ver. Emily visit the Colosseum in Rome, ¿ok? A ver, de forma afirmativa, ¿no? Si no me equivoco, de forma afirmativa. A ver cómo construimos la oración, ¿no? Visit, y es algo súper regular, entonces... bueno, modo de pregunta, ¿no? Did Emily visit the Colosseum in Rome? ¿No? Emily visitó el Coliseo en Roma, ¿no? Está con su cámara, ¿qué piensa? ¿Mm? A ver. Yes, she did, ¿no? Sí, ella visitó, ¿no? She visited, ¿no? Ella lo visitó. ¿Okay? Sí, ella visitó el Coliseo en Roma, lo visitó. ¿Ok? Ahí ven, la información, ¿ven? De forma afirmativa debe conjugar el verbo, ¿no? Lo visitó, ¿no? De modo de pregunta y el verbo no cambia, pues está el auxiliar acá. ¿Okay? Acá hay un punto, eso separa las oraciones, recuerden eso. ¿Okay? Otro ejemplo, dice, they play football in the morning. ¿Qué ven ustedes ahí? Bueno, formulen la pregunta primero, ¿no? Ok, formulen la pregunta, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? Did they play handball in the morning? Bueno, handball, fútbol, ok. ¿Okay? ¿Qué piensan ustedes? No, they didn't, ¿no? Bueno, no es ni fútbol ni handball, ¿ok? No es ni soccer o el fútbol, no sé, el balón pie o el de mano, ¿no? ¿Ok? No. Basketball, ¿no? No, they didn't. They played basketball, ¿no? No, ellos no jugaron ni fútbol ni handball. Jugaron basketball, ¿ok? En la posible respuesta, ¿no? Estamos justamente trabajando, revisando. ¿Okay? Sigamos. Dice, we danced a lot last Saturday. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es la figura que podemos deducir, ¿no? Bueno, formulamos la pregunta, ¿no? Okay. Did we party a lot last Saturday? Okay. Bailamos mucho el último sábado, ¿ok? Dance, bailar, party, ir de fiesta, bailar, divertirse, ¿ok? Son sinónimos, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? Obviamente que yes, ¿no? Yes, we did, ¿no? Sí, 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 bailamos mucho, si no fuimos de fiesta, ¿no? We danced a lot, bailamos muchísimo, ¿ok? We danced a lot, ¿ok? Fíjense cómo estructuramos, ¿ya? Last, ¿ven? Los términos que usamos caen mucho mejor. Dice, Paul studied hard. Paul studied hard. Okay, a ver. Did Bill study hard? ¿No? Bill estudió mucho, estudió duro, estudió fuerte. Yes, he did. He studied hard. Bueno, Paul, Bill, son su segundo nombre. Okay. Sí, él estudió, no estudió fuerte, estudió duro, estudió mucho. Okay. Entonces, fíjense ustedes, independientemente del nombre, ¿no? Fíjense cómo estructuramos gramaticalmente, ¿no? Cómo tenemos que utilizar de manera correcta y apropiada estas formas gramaticales, ¿ok? Sarah stay in bed late, ¿ok? Dice Sara, ¿no? Quedarse en cama hasta tarde, ¿no? Quedarse dormida hasta tarde, ¿ok? ¿Cómo preguntamos? Did Sarah o did Daisy stay in bed late, ¿no? Quedó Daisy o Sarah tarde en cama, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Yes, she did, ¿no? She stayed in bed late, ¿no? Sí, ella se quedó hasta tarde en su cama, ¿no? Recostada, hecha en su cama, ¿ok? Posibles respuestas entonces. My cousin played the piano. ¿Cómo preguntamos? A ver, hacemos la pregunta, ¿no? Para, obviamente, formar la respuesta que es muy clara, ¿no? Did my cousin play the piano? ¿No? Mi primo toca el piano, ¿no? O tocó el piano, ¿sí? En el pasado, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? No, he didn't, ¿no? He played the guitar, ¿ok? No, él toca la guitarra. Okay? He played the guitar, ¿ok? Henry dice, smile at me, ¿no? Se ríe de mí, o se ríe, ¿no? ¿Ok? Did Henry smile at you? ¿No? Henry se ríe de ti. No sé, ok, bueno. De forma positiva o negativa, bueno, ¿ok? ¿Qué piensan ustedes? Yes, he did. He smiled at me. ¿Ok? Me sonríe, ¿no? Sí, sí, me sonríe. Bueno, como que está sonriente, obviamente, ¿no? Entonces, yes, he did. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo estamos utilizando los verbos, ¿eh? Esa es la característica en la gramática, ¿ya? Ok.
Past simple irregular verbs. Continuamos entonces con el pasado simple y ahora con los verbos irregulares. Las reglas gramaticales son las mismas en el sentido de la estructuración gramatical. Lo que cambia, que varía aquí es la conjugación del verbo. Irregulares, ¿por qué? No siguen reglas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, irregular verbs make the past form in different ways. Los verbos irregulares tienen o crean la forma pasada del verbo en diferentes formas, de diferente manera. Por ejemplo, el pasado de go, went, ¿ok? El pasado de eat, ate, ¿ok? El pasado de take, took, ¿ok? Go, ir, eat, comer, no take, tomar o llevar, ¿ok? ¿Ve? Completamente irregular. O sea, no hay ninguna regla. Hay que aprenderlo. Todos ustedes conocen, tienen, han visto la tan famosa lista de verbos irregulares de inglés, ¿okay? Que tiene 3 columnas. La primera es la forma base o infinitiva, la segunda es esto, el pasado simple, la tercera es el pasado participio, lo vamos a ver más adelante, ¿okay? Que usan los tiempos perfectos, ¿no? Y las formas pasivas, ¿okay? Entonces, vamos aprendiendo, ¿ya? Tengan esta lista de verbos a la mano, es bueno, ¿no? De modo de práctica. Si tienen un libro, un texto de inglés, generalmente ahí tienen al final, ¿no? O el internet también, que lo pueden ubicar e ir practicando, ¿no? Y no para que lo de memoria, es para que lo revise, ¿ok? La forma negativa, ya sabemos, didn't, y el verbo vuelve a su forma base. No lo cambie. You didn't buy tickets for the concert, ¿no? Tú no compraste boletos para el concierto. O sea, la estructura es la misma, solamente es a conjugar el verbo regular y irregular en el afirmativo. Negativo y preguntas, ya no cambies al verbo, vuelve a su forma base, porque el trabajo lo hacen los auxiliares. ¿Ok? Vamos a ver pregunta. Did she buy a CD? ¿No? Ella compró un CD, ¿ok? Un disco, ¿no? ¿Ven? El verbo, porque el pasado de buy es bought, acuérdense. ¿Ok? Sujeto, ok, did, sujeto, infinitivo o verbo en forma base. ¿Ok? Entonces la gramática es la misma, ya la conoce, ¿de acuerdo? So as an answer, follow the model, ¿ok? Bueno, preguntamos y respondemos, ¿no? Michael do his homework, ¿ok? Preguntamos, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver pregunta. Did Michael do his homework? ¿No? ¿Hizo Michael su tarea? Este es auxiliar, esto es verbo, por si acaso. Funciones completamente distintas, se parecen, mucho cuidado, ¿ok? Yes, he did, sí, él hizo su tarea, ¿ok? Yes, he did, ese es el auxiliar de acá. ¿Okay? El verbo es diferente, ¿no? Sí, es igual, porque el pasado de do es did, cuidado. ¿Okay? A ver. Ann dice eat pizza. ¿Qué come o qué comió Ana? Obviamente por negativa, vemos también en la figura, ¿no? Did Ann eat a hamburger or pizza? Bueno, no es ni hamburguesa ni pizza. Ana comió hamburguesa, comió pizza. No, she didn't. She ate salad. No, ella no comió ni hamburguesa ni pizza. Ella comió ensalada. ¿Ok? Fíjense. They win the game, ¿no? ¿Qué creen ustedes? First place, winners, ganadores, primer lugar. ¿Ok? Preguntamos. ¿Ok? Did they win the match? ¿No? The game, the match, ¿no? Ellos ganaron el partido, ganaron el juego, ¿no? ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ganaron o no ganaron? Yes, ¿ok? Yes, they did. Sí, ellos ganaron el match. Ganaron el partido. So catch the bus to work, ¿no? Agarrar el bus para el trabajo. Did Sue ride her bike to work, ¿no? Sue manejó su bicicleta para el trabajo, en bus o bicicleta, ni bus ni bicicleta, ¿ok? No, she didn't, no, ella no, no. She drove to work, ella manejó al trabajo, manejó su propio carro, ¿ok? She drove, ¿no? ¿Ok? Fíjense los verbos cómo van trabajando, ¿ok? Cómo vamos utilizándolos, ¿de acuerdo? Dice, they go to the beach, ¿no? Ok, vamos a pregunta, ¿no? ¿Qué ven ustedes? Ok, vamos a check también, ¿no? Did they go to the beach? Ok, ¿fueron ellos a la playa? ¿Qué creen ustedes? Yes, they did. Sí, ellos fueron a la playa. Está claramente la figura, ¿no? Okay. Ellos fueron a la playa. Okay. You make an apple pie, ¿no? Dice, un pie de manzana. ¿Será eso un pie de manzana? ¿Qué piensan ustedes? So, did you make a maize pie? Okay. Un pie, o sea, una tartaleta sería de frutas, ¿no? Okay. ¿Qué piensan ustedes, no? No es ni, o sea, no es una, pie es una tartaleta, ¿no? Una tarta.
Pero eso no es una tarta, obviamente, ¿no? ¿Okay? No, they didn't, ¿no? No, ellos no. I made a chocolate cake, ¿no? Yo hice un queque de chocolate, ¿ok? Fíjense. Entonces así lo vamos entendiendo, ¿ok? Entonces, de acuerdo al gráfico, ¿no? Peter dice, buy a new camera. Ahí está Peter, lo vemos que tiene justamente una cámara. ¿Será nueva? Parece que sí, ¿ok? Formulamos la pregunta. Did Peter buy a new camera? ¿No? Peter compró una cámara nueva. Yes, he did. Sí, él sí, compró. Compró y vemos claramente, ¿no? Está con su cámara nueva, Peter, ¿ok? Maggie dice, drink water, ¿no? Tomar agua, beber agua. ¿Será agua? Aparentemente, no. Formulamos la pregunta. Did Maggie drink beer? Bueno, ni agua ni cerveza. Maggie bebió cerveza, tomó cerveza. No, she didn't. She drank orange juice. Vemos la figura, ¿no? No, ella no tomó ni cerveza ni agua, ¿no? Ella tomó o bebió jugo de naranja, ¿no? Vemos claramente el gráfico, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera hemos visto justamente estas formas, estas estructuraciones y usos que tiene el pasado simple, ¿okay? Que hay que utilizarlo correctamente y adecuadamente, ¿okay? Dentro del contexto, ¿okay? Entonces, hay que saber utilizar correctamente estos tiempos gramaticales, ¿ya? Por la forma de evaluación que tienen ustedes, ¿no? Les conviene o les interesa utilizar y entender la estructuración gramatical, ¿ya? El uso también ayuda. ¿Qué decir? ¿Para qué sirve? Para poder entender el contexto, ¿no? Para poder entender mejor lo que estamos trabajando, utilizando, ¿no? Y esas palabritas claves, tampoco es que traducir todo, no. Esas palabritas claves nos van a ayudar a encontrar mejor la estructuración gramatical. Entonces, eso que tienen que ustedes que de alguna manera darse cuenta. Estructurar y utilizar correctamente la gramática del idioma inglés. Si ustedes se dan cuenta, la gramática del inglés el inglés es un idioma muy estricto, muy cuadriculado. Difícilmente rompe sus reglas, difícilmente cambia sus características gramaticales, ¿ya? Entonces, eso es muy importante también considerar, utilizar de manera correcta y adecuada. Tienen ustedes ahí el PDF de la parte gramatical, ¿no? La parte teórica, con más ejemplos. También sería bueno que lo lean, que lo utilicen, que lo sepan utilizar correctamente, ¿no? ¿Okay? Que lo lean y lo practiquen, ¿no? ¿Okay? Pues bueno. Y adicionalmente hay un PDF de ejercicios, ¿no? Tipo examen también, ¿no? Que ustedes utilicen la gramática de manera correcta y adecuada. ¿Okay? Y también a modo de práctica. ¿Okay? Palabras nuevas siempre van a encontrar, chicos. Y siempre, ¿ya? Practiquen. ¿Okay? Practiquen a los ejercicios, ¿ya? Tengan un diccionario a la mano, eso les va a ayudar justamente con el vocabulario, y ahora les pido que tengan también esa lista de verbos irregulares, para que los tengan presentes y los aprendan conforme vayan practicando. Bueno, chicos, muy bien. Hagan los ejercicios, sigan leyendo, sigan practicando. Nos vemos y continuamos la próxima clase. Cuídense mucho.